este es nuestro equipo de trabajo con el cual realizamos la disección de los pulmones. En un momento les vamos a hablar más detalladamente qué fue lo que realizamos. Bueno, les vamos a hablar de los músculos del tórax primeramente. Vamos a tener que tenemos unos músculos inspiratorios. El principal músculo inspiratorio es el diafragma. Es como una cúpula. El diafragma nos va a cubrir la abertura inferior del tórax y su función es descender las costillas y ampliar el espacio para que los pulmones se puedan expandir. Vamos a tener al esternocleido, que me eleva la primera costilla y me ayuda a que la clavícula se reacomode. Los músculos serratos, que me amplían el espacio de la caja torácica, me hacen como una especie de función de alara. Vamos a tener el escaleno, que me eleva las dos primeras costillas. Ahora vamos a tener unos músculos expiratorios. El único músculo que vamos a tener realmente para la función de la inspiración va a ser los intercostales internos, que me van a reacomodar las costillas después de que todos estos músculos hacen su función de alarlas. Bueno, en cuanto a este músculo, este es el triangular del esternón o transverso del tórax, que tiene una función de que me jala las costillas y posteriormente me las reacomoda ya en la fase de expiración e inspiración propiamente. O sea que pues podríamos decir que tiene funciones dobles. Llegados a este momento vamos a hablar entonces de los pulmones, ¿cierto? Para hablar de los pulmones vamos a poner la evidencia de la práctica de laboratorio que hicimos haciendo una disección de pulmones de vaca, ¿cierto? La instrucción fue entonces quitar todo el parénquima de los pulmones hasta quedar al descubierto todo el árbol bronquial. Muy importante, tratando de salvar cuantos bronquios nos fuera posible. Entonces, aquí como podemos observar en esta imagen, la compañera procedió pues a hacer diferentes cortes desde lo más inicial del parénquima pulmonar, y muy importante, los pulmones de la vaca tenían otro lóbulo que pues obviamente en humanos no los encontramos, entonces también había que quitar todo eso, y posteriormente, no, al mismo tiempo otros compañeros se encargaban de examinar toda la vía de lo que sería entonces laringe y tráquea, ¿cierto? Como podemos ver, es una tráquea demasiado larga, pero en cuanto a los cartílagos de la tráquea, en cuanto a los cartílagos laringios, podíamos observarlos claramente, y también podíamos observar los músculos laringios, ¿cierto? Entonces, mientras unos se encargaban de dejar pues como la evidencia de músculo por músculo, obviamente para ir repasando anatomía, otros nos encargamos aquí abajo de dejar pues como despegada el árbol bronquial, tanto derecho como izquierdo. Entonces les vamos a mostrar cómo fue el resultado. Este sería el resultado. Entonces, como podemos ver, si se cumplió el objetivo, que era entonces dejar todo esto. Como podemos ver, tratamos de salvar cuantos bronquios nos fue posible, y se puede observar, pues podríamos hacer una distinción como que estos serían los bronquios principales, y tal vez aquí veríamos algunos bronquios secundarios, y tal vez con los ojos de la fe veríamos otros bronquios ya terciarios, ¿cierto? Bueno, en cuanto a la anatomía de los pulmones, entonces cabe decir que el pulmón derecho claramente pues es más grande que el izquierdo, ¿cierto? Podemos decir que ambos pulmones están surcados, ¿sí o qué? Por diferentes fisuras, pero muy importante, el derecho tiene dos fisuras, la fisura horizontal y la fisura oblicua, mientras el pulmón izquierdo solamente posee la fisura oblicua, ¿cierto? Bueno, otra cosita importante aquí como en generalidades, es decir, bueno, que aquí podemos ver, ahorita en otro corte lo vemos mejor, que el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, ¿cierto? Uno superior y otro inferior, y también tiene lo que sería en teoría el lóbulo de la língula, ¿cierto?
que el lóbulo de la língula sería ese receso sobre el cual se descansa el corazón, por decirlo así. Y el lóbulo derecho tiene el pulmón derecho tiene tres lóbulos, el superior, el medio y el inferior. Y a su vez también vamos a tener unos bronquios principales, derecho e izquierdo. Y esos bronquios principales van a ir en bronquios lobales, bronquio lobal superior, bronquio lobal medio y bronquio lobal inferior. Igual sucede aquí con el izquierdo, pero obviamente como el izquierdo solamente tiene dos lóbulos, entonces sería un bronquio lobal superior izquierdo y un bronquio lobal inferior izquierdo. Bueno, podemos decir pues obviamente que el ángulo de la tráquea, el ángulo de la bifurcación, perdón, a partir de la carina, ya en bronquios, podemos ver que favorece más como la entrada de microorganismos, por lo que es un poco, no es tan pendiente, es como un poco más lisa, como en forma de lisadero, y pues sería pues así como un comentario especial. Eso en cuanto a generalidades, ya les vamos a hablar de otras cositas más específicas. En esta fotografía podemos apreciar los pulmones que vamos a tener, que van a tener un vértice, una cara costal, contacto directamente con la pared costal anterior, una base y una cara mediastínica. También vamos a apreciar acá que van a tener una cara diafragmática en contacto con la parte muscular del diafragma. Vamos a tener acá asuntos en cuanto a irrigación y drenaje y sangre desoxigenada que viene del corazón para pues funciones de oxigenación. Y en un momento ya les vamos a hablar más específicamente de esta estructura del hilio pulmonar. Bueno, en cuanto a la irrigación pleural, vamos a tener que hay una pleura parietal y una pleura visceral, ¿cierto? Vamos a tener que la pleura parietal está en contacto con las costillas, región central, y tiene muchas terminaciones nerviosas. Vamos a tener que esta pleura parietal tiene una irrigación por la ortotorácica y que ya pues da las arterias intercostales. En cuanto a la pleura visceral, vamos a tener una irrigación propiamente por las arterias bronquiales. Y esta pleura visceral vamos a tener que está cubierta por líquido seroso y recubre un líquido seroso para la fricción entre ambos. Y ambas limitan con una cavidad virtual cerrada por todas partes. Esa sería pues ya propiamente la cavidad pleural. Bueno, entonces también vamos a hablar de la inervación pleural, que es muy sencilla, simplemente es decir pues que la pleura visceral, ahorita pues hablamos de que había una pleura visceral y una pleura costal, y si nos volvemos rápidamente, ahorita les hablamos de que había un vértice, de que había una cara diafragmática, ¿cierto? De que había una cara costal. Entonces eso nos va a interesar para entender la inervación, porque entonces tenemos que esa pleura visceral está inervada por el sistema autónomo, ¿cierto? Tenemos que la pleura costal sí está inervada propiamente por los nervios intercostales. Recordemos que esos nervios intercostales salen a partir de las vértebras torácicas, ¿cierto? Y tenemos también que esta pleura diafragmática va a tener una inervación por el nervio frénico, acordándonos pues que el diafragma está inervado por el plexo, por C3 a C5. Listo. Bueno, y finalmente, como les quedamos debiendo, vamos a hablar del hilio pulmonar. ¿Qué compone el hilio pulmonar? El hilio pulmonar lo compone entonces una arteria pulmonar, ¿cierto? Sí, una arteria pulmonar, dos venas pulmonares, ¿sí o qué? Esta sería la arteria pulmonar, dos venas pulmonares, la compone un bronquio principal, obviamente, un bronquio principal, lo componen los vasos bronquiales. En este corte no los alcanzamos a ver, pero entre los vasos bronquiales serían
las arterias bronquiales, que vienen directamente de la aorta torácica, ¿cierto? Y obviamente también tenemos venas bronquiales, que ellas se encargan es de irrigar y el drenaje venoso del pulmón como estructura, ¿cierto? Porque lo que les estábamos mencionando, las arterias y venas pulmonares, es ya para el trabajo de la desoxigenación y oxigenación de la sangre. Y entonces tendríamos también el ligamento pulmonar, ¿cierto? O el manguito iliar. El ligamento pulmonar sería como ese receso, como ese forrito de la pleura, ¿cierto? Que vemos aquí, ¿cierto? Ese sería el manguito pleural, o también le podemos decir pedículo, ¿cierto? O también le podemos decir ligamento pulmonar. Y ya el huequito en sí, por donde entran todos estos vasos, y por donde entra el bronquio principal, tenemos que sería el ilio propiamente dicho. Y muchas gracias.